Déjame decirte algo muy cierto. En algún momento vamos a ver una nueva crisis económica. Es más, ni siquiera vamos a ver solamente una crisis económica en el futuro. Probablemente durante toda tu vida veremos unas 10 crisis económicas distintas. Y si hay algo que nadie logra predecir es exactamente cuándo se aproxima un colapso económico. No obstante, hoy en día estamos viviendo en uno de los tiempos más locos. En el año 2020, la pandemia que nosotros vivimos fue uno de los eventos más importantes en las últimas décadas. Todo el mundo pensaba que la economía y la sociedad iban a colapsar. Y bueno, eso sí que pasó por un par de semanas. Las bolsas de valores en todo el mundo colapsaron, los niveles de desempleo se dispararon y nadie sabía qué es lo que iba a pasar. No obstante, un par de semanas después, la Reserva Federal, que actúa como el Banco Central de los Estados Unidos, empezó a imprimir dinero como nunca antes y bajó los intereses bancarios centrales a 0%. Esto causó una explosión en absolutamente todos los activos. Las bolsas de valores subieron a récords nunca antes vistos, los precios de las casas se dispararon y hasta las criptomonedas vieron una explosión en precios. Todo esto fue en medio de una pandemia y se explica gracias a la impresión de dinero y los intereses bajos. Odio darte malas noticias, pero esta fiesta está por terminarse. En este video yo te voy a explicar por qué la Reserva Federal causará la próxima crisis económica. Y ojo, yo sé que predecir el futuro es difícil, pero en este caso, después de ver este video, tú me vas a dar la razón. La Reserva Federal de los Estados Unidos está jugando con fuego. Entonces, primero, empecemos entendiendo por qué la Reserva Federal ha inflado la burbuja más grande que hemos visto en la historia del capitalismo. La Reserva Federal actúa como el Banco Central de los Estados Unidos. Son ellos los que determinan cuánto dinero se va a imprimir en un año y son ellos los que determinan cuánto vas a pagar tú en tus intereses hipotecarios. Y como les explicaba al comienzo de este video, cuando estamos enfrentando una crisis económica, la Reserva Federal siempre actúa de la misma manera. Ellos bajan los intereses bancarios e imprimen dinero. Y durante la pandemia ellos hicieron exactamente esto. Bajaron los intereses bancarios a 0% y empezaron a imprimir dinero como nunca antes. Solo para que te des idea de la magnitud de la impresión de dinero, durante el año 2020 y 2021, la Reserva Federal imprimió alrededor de un nuevo dólar por cada 2 que habían en circulación. Este dinero lo usó primeramente para pagar todos los gastos relacionados al bicho, para apoyar a las empresas que tuvieron que mantenerse cerradas, para pagar por los apoyos a desempleados y también para dar cheques de estímulo. Hay miles de otras ayudas que dio el gobierno al imprimir este dinero. Pero lo que pasó inmediatamente fue que el precio de todos los activos se disparó. La bolsa de valores hoy en día ha subido más de 50% desde antes de la pandemia. Los precios de las casas también están en nuevos récords y han subido casi 25% desde antes de la pandemia. Y lo mismo se puede ver con los recursos naturales y hasta los autos usados. Así es, los autos usados están mucho más caros hoy que antes de la pandemia. En simples palabras, la Reserva Federal infló una burbuja. Y la razón por qué yo digo que es una burbuja es porque todo el mundo estaba en una situación irregular. La pandemia nos causó pérdidas económicas tremendas porque la sociedad simplemente estaba cerrada y la gente estaba consumiendo muy poco o no estaba consumiendo como antes. No obstante, todos los precios subieron y la explicación fue la estimulación de la Reserva Federal. Por lo tanto, esta es una burbuja. Pero aunque no lo creas, la Reserva Federal ha inflado burbujas antes. En la década del 2000 se vio exactamente este mismo comportamiento. Es decir, en el año 2000 la bolsa de valores colapsó. Esto fue conocido como el colapso de la burbuja.com. En ese entonces todas las empresas que tenían ventas por internet o alguna relación al internet estaban valuadas a niveles récord. No obstante, esta burbuja colapsó cuando el mercado se dio cuenta que estaban pagando muchísimo dinero por una empresa que no generaba dinero. Esto causó todo un colapso económico. Luego, como ustedes sabrán, hubieron ataques terroristas en el año 2001 que empeoraron a toda esta situación económica. Por lo tanto, la Reserva Federal hizo exactamente lo mismo que hicieron durante esta pandemia. Ellos empezaron a imprimir dinero y bajaron los intereses bancarios centrales a 1% para estimular a la economía. Esto hizo que se infle una de las burbujas más grandes en la historia de bienes raíces. Absolutamente todo el mundo se podía prestar dinero para comprar una casa, sin importar
qué ingresos tengas o si tienes trabajo. Pero todo esto colapsó en el año 2007 y 2008 con la gran recesión económica. Y es aquí donde está el detalle más importante de este video. La Reserva Federal fue la que reventó esta burbuja inmobiliaria y te voy a explicar por qué. Después de estimular a la economía, la Reserva Federal vio cómo la economía se estaba sobrecalentando en el año 2004. Es decir, el desempleo estaba bajo, la inflación estaba subiendo y la economía estaba creciendo. Por lo tanto, ellos empezaron a subir los intereses bancarios centrales y a dejar de estimular a la economía. Al subir estos intereses bancarios, los intereses de todas las deudas también subieron, incluidas las hipotecas. Por lo tanto, cuando las hipotecas se volvieron más caras, las personas que se prestaron dinero con pocos ingresos ya no podían pagar sus intereses. Cuando esto pasó, tenían dos opciones: o vender sus casas o no pagar intereses y hacer que el banco se las venda. Esta situación hizo que el mercado inmobiliario de repente vea una ola de casas a la venta, lo cual hizo que el precio de las casas colapse, reventando la burbuja. Al colapsar el precio de las casas, toda la economía colapsó y los bancos más grandes de los Estados Unidos se fueron a la quiebra. Y lamentablemente la historia normalmente se repite. Ahora, en el año 2022, la Reserva Federal está tomando pasos radicales y van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en la década del 2000. Es decir, ellos van a dejar de estimular a la economía al dejar de imprimir dinero y al subir los intereses bancarios centrales. Ahora, dejar de imprimir dinero hace sentido. Pero ¿por qué decidirían subir los intereses bancarios? La respuesta es simple. ¿Se acuerdan que les dije que la Reserva Federal subió los intereses bancarios cuando la economía se estaba sobrecalentando antes de la burbuja del 2008? A la Reserva Federal le interesan tres cosas sobre la economía: un nivel de desempleo bajo, crecimiento económico y una inflación controlada de 2%. Pues durante la pandemia nosotros vimos una recesión fuerte al comienzo, ya que la economía se paró casi por completo. Luego, los niveles de desempleo se dispararon, llegando a un récord nunca antes visto en las últimas décadas. Finalmente, la inflación se desplomó en los primeros meses de pandemia. Por lo tanto, fue natural que la Reserva Federal trate de estimular a la economía al imprimir dinero y bajar los intereses bancarios centrales a 0%. Pero ahora la cosa ha cambiado. El nivel de desempleo está nuevamente bajo. El crecimiento económico es saludable y la inflación se está descontrolando. Y este último punto es el más importante. La gran pesadilla de todos los economistas es tener un nivel de inflación descontrolado. La inflación es como una llama de fuego que se esparce por toda la sociedad y en muchos casos se empeora. Por lo tanto, la Reserva Federal está tratando de hacer todo lo que puede para bajar los niveles de inflación. Y esto lo van a hacer al dejar de imprimir dinero y al subir los intereses bancarios centrales. La desaceleración de impresión de dinero es algo que ya han empezado a hacer. Y últimamente han anunciado que van a subir los intereses bancarios centrales poco a poco. Pero aquí tenemos un problema muy grande. Tenemos niveles de endeudamiento récord. Nunca antes en la historia hemos visto niveles de deuda así de altos como hoy. Aquí quisiera que empecemos viendo la deuda que tiene el gobierno de los Estados Unidos. En este gráfico van a ver exactamente cuánto debe el país en total. Como podrán ver, la deuda del gobierno de los Estados Unidos está en alrededor de 29 trillones de dólares, es decir, 29 seguido por 12 ceros. Esta deuda se ha disparado durante la pandemia para pagar por todos los apoyos que dio el gobierno. Esta deuda es tan grande que representa el 36% de toda la economía global. Luego, ahora quiero mostrarles las deudas corporativas, es decir, las deudas de empresas sin contar los bancos o empresas financieras. Aquí en este gráfico verán que las deudas corporativas se han duplicado en los últimos 10 años, llegando a su nivel más alto de casi 12 trillones de dólares. Y como podrán ver aquí en gris, este fue el periodo de la pandemia, donde las deudas se dispararon llegando a los niveles que vemos hoy. La razón por qué se dispararon todas estas deudas es porque la Reserva Federal hizo que las deudas sean baratas al bajar los intereses centrales bancarios. Si las deudas son baratas, las empresas, personas y gobiernos se van a prestar dinero para poder sobrevivir y expandirse. Y esa es la razón por qué la bolsa de valores está a niveles récord. La gente, las empresas, los hedge funds,
los bancos y todos podían prestarse dinero con intereses súper bajos para meterlos en la bolsa y generar retornos. Yo conozco a muchos empresarios en Estados Unidos que hicieron esto pagando intereses de casi 0%. De la misma manera, las personas también compraron casas con los intereses hipotecarios más bajos en la historia. Y es aquí que tenemos el problema. Un problema extremadamente delicado. Como les decía, la Reserva Federal planea subir los intereses bancarios centrales de 0% actuales. Al hacer esto, todas las deudas en dólares van a ser más caras, ya que los intereses van a ser más caros. Y al ser más caras, eso pone mucho estrés en el sistema y puede causar que las empresas, personas y hasta gobiernos poco a poco se vayan a la quiebra, precisamente como pasó antes de la gran crisis del 2008. Hay muchos inversionistas conocidos que están criticando este comportamiento de la Reserva Federal. Muchos acusan a la Reserva Federal de crear el problema de inflación al imprimir todo este dinero. Y con toda la razón, al imprimir todo este dinero, es natural que se vea mucha inflación. No obstante, ahora que la Reserva Federal está viendo el producto de sus propias acciones, ellos van a empeorar todo al subir los intereses bancarios y hacer que todas las deudas sean más caras. Y es por eso que este análisis nos lleva a la conclusión que la Reserva Federal probablemente cause una crisis económica. Y nuevamente, acuérdense, esta no sería la primera vez que la Reserva Federal haría esto. Ellos ya lo hicieron en el año 2008 al subir los intereses bancarios y al desinflar la burbuja de bienes raíces en los Estados Unidos. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que la Reserva Federal va a ser tan irresponsable de causar la próxima crisis económica al subir los intereses bancarios centrales? ¿Dónde ves efectos inmediatos en la economía? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué el fin del dólar se aproxima. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.